están todos ustedes? El día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a su podcast Levántate y Resplandece. Este es un programa producido especialmente para usted, en donde va a ser ampliamente bendecida y bendecido. Me queda claro que el día de hoy el Señor va a derramar gracias sobre nuestras vidas. Yo soy Norma Torres y en este momento comparto micrófonos con Jimé. Jimé, ¿qué tal? Todo muy bien, esperamos que el día de hoy se encuentren muy bien, que puedan disfrutar este episodio como nosotras lo vamos a disfrutar al grabarlo. El día de hoy tenemos un invitado especial. ¿Tú cómo te encuentras, Norma? Bien, Jimena. Justamente dices un invitado especial y de verdad, prepare su libreta, pero principalmente prepare su corazón porque seremos grandemente bendecidos. Sí. Tenemos redes sociales. Sí, te invitamos a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos como LeadsMX en Instagram y en Facebook. Y también nos puedes escuchar en YouTube y en Spotify como Levántate y Resplandece. Recuerda que este podcast lo transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana. Así que mantente al pendiente para que no te puedas perder ninguno de los capítulos que estamos grabando. Así es, y también te recordamos que en Spotify puedes reproducirlos una y otra vez, además compártelos. Desde este momento te invitamos ahí que en Facebook o en YouTube puedes compartir la liga para que muchos otros sean bendecidos. Y sin más preámbulo, Jimena, ¿qué te parece si vamos a presentar a nuestro invitado? Y bueno, es el pastor Gerson Kennedy quien nos acompaña para bendecir nuestra vida el día de hoy. Pastor, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes, Norma, Jimena. Pues estoy muy emocionado de poder compartir un ratito hoy algunas cosas que me apasionan en el Señor y ojalá que podamos bendecir a la audiencia, ¿verdad? Y mucho gusto de estar acá, de verdad, muchas gracias por la invitación. No, pues bienvenido, nada. Justamente dice usted tema que me apasiona porque sabemos que es un adorador de nuestro Señor, un adorador en espíritu y en verdad, porque ha bendecido la vida de muchos. Y a través de conciertos, de libros, Dios lo usa de una manera especial. Así es, y el día de hoy tenemos un tema pues muy importante que el pastor yo creo que es la persona ideal para poder ayudarnos a explicarlo de mejor manera, que es la alabanza y la adoración. Sí, la alabanza y la adoración. ¿Cómo podemos empezar a abrir este tema? La alabanza y la adoración. Bueno, yo creo que es un tema que me apasiona, porque bueno, soy músico y ministro con la música, la alabanza y oración dentro de las reuniones eclesiásticas, ¿verdad?, de nuestras congregaciones. Pero lo lindo de la alabanza y la oración que no es remitir a música, sino a un estilo de vida. Y yo creo que a veces la gente confunde mucho el poder decir alabanza y oración, más si usamos un lenguaje como evangélico o aquellos que somos de iglesia, y la gente piensa que alabanza son canciones rápidas y adoración canciones lentas, ¿verdad? Y realmente no es eso. Obviamente soy un apasionado de la música y la música forma parte de lo que podemos usar para darle gloria al Señor, pero no lo es todo, ¿verdad? Y entonces a mí casi que se me quedó de memoria un pasaje bíblico que está en Juan 4, versículos del 23 en adelante, y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice: Dios es espíritu y es necesario que los que a Él le adoran lo hagan de una forma verdadera, ¿verdad? Entonces, cuando yo leí eso, dije: ¿pero qué es adorar al Señor en espíritu y en verdad? Y me empecé a dar cuenta que definitivamente es más que música, es más que canciones bonitas, que tiene que ver con cuánto conocemos de Él y cuánto intimamos con Él y cuánto estamos rendidos a Él. Entonces me apasiona hablar de esto porque es lindo, ¿no? Entonces entendemos, Jimé, que adoración justamente es esta relación que nosotros tenemos con el Señor o podemos tener con Él, es el conocimiento de quién es Él para mí. Amén. ¿Sí? Así es. Exacto, y yo creo que el día de hoy pues nos podría ayudar. Comenzó esta parte diciendo que la alabanza y la adoración pues son diferentes o tocan diferentes puntos, y nos gustaría que nos explicara más acerca de qué es la adoración. Adoración. Fíjate que yo, digamos, empecé a buscar realmente qué era alabanza y oración, porque de tanto en tanto yo llegaba a las congregaciones y como que cada congregación tiene su cosmovisión de lo que es la alabanza en esta iglesia. No, esta canción no me gusta, ¿será que puede cantar más estas? Y yo decía, bueno, para empezar, no es para usted, ¿verdad? Claro. Pero es para el Señor. Sí. Pero lo segundo es que empecé a darme cuenta que yo necesitaba entender en la práctica qué era adorar al Señor y qué era alabarlo. Y de una manera muy sencilla, a través de leer la Biblia y conocer al Señor, yo dije, bueno, en mi práctica la alabanza y la oración las defino como: adoración es todo aquello de mí
que está rendido al Señor. La Biblia tiene diferentes palabras para la adoración. Por ejemplo, proskuneos, que es estar rendido totalmente con la cara en el piso. Pero también hay muchas otras partes donde la traducción no es proskuneos, sino es servicio, honra, rendición. Y digamos, yo empecé a darme cuenta que todo lo mío que puede intimar con Dios es adoración. No necesariamente una canción rápida o una canción lenta, sino todo aquello conmigo. Yo no sé si voy a darme a entender con esta palabra, pero digamos, hablar con Él y hablar de Él. Uh-huh. Si lo ponemos en perspectiva, son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en este viaje, yo no soy de México, estoy en México hoy, pero no soy de México y mi esposa me acompaña. Y por muchas veces yo he venido sin mi esposa y yo hablo de ella. Y yo digo, ay, ella es hermosa, ella es linda, ella cocina riquísimo, ella... todo lo que... Y ustedes se pueden quedar con la impresión, qué bonita es ella, porque yo si estoy usando este lenguaje, estoy adorando sus atributos. Quiero que me entiendan, no la adoro ni nada, pero estoy hablando de ella. Y entonces yo me di cuenta que hablar de y hablar con son cosas diferentes. Y para mí esta parte íntima de la adoración es la que nos invita a estar con Él. A hablar con Él. A hablar con Él. A tener una relación. Una relación y una rendición y una relación de rendición y de obediencia. Y creo que eso es un estilo de vida. Y eso nos puede llevar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Sí, en donde entendemos pues que adorar es hablar con Él, no solamente levantando mis manos con paradigmas, con estilos, con normas sociales, eclesiásticas, etcétera, sino que sea algo íntegro del corazón. Cuando tú hablas con Él, es más desde la cama de un hospital, desde tu escuela, desde un reto en la calle, desde una situación buena o mala, es hablar con Él, es intimar con Él, que verdaderamente sepamos por qué le adoramos. Sí, y que tengamos en la mente lo claro que es rendición. Por eso te decía al principio que uno encuentra varias veces la palabra adoración en la Biblia, y en español o en inglés siempre va a ser la misma, pero en el sentido de cada pasaje no siempre significa lo mismo, porque servirle a Dios también es adoración. Sí. ¿Y qué es servirle a Dios? No es, voy a estar en la iglesia todo el día. No, es cuando tú le sirvas a tu prójimo, cuando tú bendices a tu prójimo. Eso también es adoración, sí, claro, y trae intimidad con Dios, ¿verdad? Y yo creo que a veces como cristianos nos hemos llegado a cerrar a la idea de que el momento de adorar a Dios es solamente cuando estamos en la iglesia y es el momento de la alabanza, ¿no? De las despasitas. Exacto. De las lentas. La alabanza y la adoración. Yo estoy así como muy frustrado. No, ya no. Con el tema de la música lenta. Porque no necesariamente, los cantos que cantamos lentos son adoración. A veces muchos cantos solo nos rascan donde nos pica, ¿verdad? O sea, una necesidad, ya no aguanto más. Y estamos derramando nuestras lágrimas porque se convierten en oraciones genuinas, pero no necesariamente el lenguaje es adoración, sino es lo que yo necesito. Sí. Pero cuando la adoración, si lo vemos desde esa parte del tiempo en una iglesia o algo, nos lleva a conversar con Él de manera que hablemos sus bondades, sus atributos y estemos rendidos a Él, no importando nuestra condición. Esa es la verdadera adoración. Y yo desde entonces soy muy cuidadoso con las canciones que escojo para nuestros tiempos musicales de la iglesia, ¿verdad? Porque adoración es todo. Sí. Es todo, pero en los tiempos musicales yo he sido muy intencional en buscar el lenguaje de la canción para decir, esto es adoración. Qué maravilla la manera de invitarnos a una adoración genuina. Sí, exacto. Y como lo mencionaba el pastor, o sea, también es importante entender que nuestra adoración va no nada más en lo que cantamos, sino también en lo que hacemos, ¿no? En lo que hacemos día a día, en nuestra rutina, la forma en la que nosotros reflejamos a Jesús, la forma en la que lo honramos en nuestras actividades seculares, también a través de eso nosotros podemos adorar a Dios, ¿no? Porque a lo mejor no todos tenemos el don y el talento para poder estar tocando un instrumento, cantando, pero Dios nos ha dado talentos y habilidades a cada uno para que a través de ellas también podamos dar adoración a quien es Dios, ¿no? Claro. Y sí, y es que no está limitado a un grupo de personas con habilidades técnicas para hacerlo. Sí. Si uno se va a la Biblia,
y uno empieza a estudiar un poquito más, uno se da cuenta que en el Antiguo Testamento había gente específica para eso. Pero cuando Cristo viene y se hace hombre, y Él abre la puerta y nos llama a todos real sacerdocio. O sea, a todos nos da la capacidad de ser adoradores en donde estemos. Y digamos, la invitación al que nos está escuchando es, tienes que conocer a Cristo para saber lo que significa estar pegado a Él. Y bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más de eso cuando hablemos de la palabra, alabanza, pero es emocionante saber que somos real sacerdocio y que eso nos permite a cualquiera ser adoradores. Ok, entonces otra parte importante de la adoración es reconocer lo que Él ha hecho en mí. Amén, sí. Sí, cuando yo te decía que en la práctica yo digo, bueno, adoración es hablar con Él, entonces en la práctica de la vida diaria yo dividí, digamos, en mi mente, entonces alabanza es hablar de Él. Y digamos, cuando uno lee el libro de los Salmos, por ejemplo, y uno mira que en el libro de los Salmos los diferentes salmistas que lo escribieron, pero principalmente el rey David, tiene diferentes etapas. Y uno puede decir, aquí está orando, aquí está adorando, pero siempre termina alabando. Y es hablando con Él. Si volvemos a citar lo que les decía al principio, alguien ahí me dijo, es que no conocíamos a su esposa. Yo ayer la llamé y estábamos en una actividad y subió al altar conmigo y oramos juntos. Y ella es su esposa. Ahora la gente ya la estaba conociendo, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo puedo hablar con ella, ahora lo podía hablar de ella y la estaban viendo. Entonces yo digo, la alabanza es eso. Si tú conoces al Señor, tú puedes hablar de Él. Pero si no lo conoces, o sea, es difícil que tú hables de alguien a quien no conoces. O sea, es difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en alguna situación los ponen como referencia de alguien, un banco, un crédito, un trabajo, y uno dice, ¿y qué voy a decir yo si ni lo conozco? Y no voy a contestar el teléfono. Yo no quiero ser referencia de nadie, ¿verdad? Entonces, para mí la alabanza y la oración son eso. La adoración te permite intimar con el Señor de tal manera que lo conoces en tu vida, en tu caminar. Y cuando tú conoces al Señor, entonces tú tienes la capacidad de hablar de Él y sus grandezas. Y para mí eso es alabanza. Claro, y es que entonces nos está quedando muy claro que cuando nos sentimos limitados o nuestros oyentes, tú si te sientes limitado en hablar de Dios, algo está fallando en nuestra adoración. Entonces nuestra adoración no está siendo ni tan genuina, ni transparente, ni tan real como creemos. Si nos sentimos limitados para hablar de Dios, entonces tendríamos primero que escudriñar el interior y a partir de ahí saber cómo estamos conociendo a Dios para entonces hablar de Él, de acuerdo a lo que nos acabas de decir. Así es, sí. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Si ya tenemos una adoración, pues la alabanza y la adoración, por lo que nos está explicando, básicamente van ligadas de la mano una con otra, y como nos dice que David terminaba alabando, y ahorita que nos decía esta parte yo estaba pensando mucho en que cuando nosotros terminamos alabando a Dios, empezamos a reconocer pues quién es Él, ¿no? Recordamos todas las cosas que Él puede hacer, y es la forma en la cual nosotros también podemos incrementar nuestra fe para poder seguir teniendo esa conexión que necesitamos. Yo recuerdo mucho que yo desde chiquita estuve en artes, y estuve en la parte de la alabanza, y yo recuerdo mucho que decían que nosotros éramos importantes para que la gente pudiera conectar con la presencia de Dios en ese tiempo, y si no podíamos nosotros tener esa comunión personal con Dios, las demás personas pues podíamos ser como un tropiezo para esa parte, ¿no? Y siempre me quedó como esa parte al saber pedirme y acercarle a Dios, pero también reconocer que era lo que Dios hacía, ¿no? Claro. Y a veces como cristianos nos enfocamos mucho en solamente orar, en solamente leer, pero nos olvidamos que a Dios también le gusta que le alaben, y que Dios también es un Dios que le gusta pues celebrar las cosas a través de esta forma, que los ángeles todo el tiempo están alabando y adorando a Dios, y tenemos también que involucrar nosotros esta parte en nuestra vida, ¿no? Sí, y es que fíjate que hay un poder especial cuando nosotros somos gente genuina que alaba al Señor, y no solo estoy pensando en la música, que es la parte que a mí me apasiona. Digamos, yo no sé, tengo 20 o 25 años de ministrar alabanza y oración con la música, como lo hacemos en las iglesias. Pero digamos, cuando uno mira la vida de David,
que es el modelo, digamos, de adoración que más vemos en la Biblia, uno mira que él en medio de sus problemas, él hablaba la grandeza de Dios, en medio de sus situaciones, y entonces yo creo que es un arma poderosa. Imagínate esta diferencia. Tú puedes tener un problema, una situación difícil, una enfermedad, escasez, y tú puedes estar horas llorando por esa situación, pidiendo al Señor que Él haga su obra. Y claro, Dios puede, lo va a hacer. Él escucha a sus hijos, Él escucha a aquella gente que se acerca de corazón con Él. Pero ¿no sería mucho más fácil que tú hablaras la grandeza de Dios sobre tu escasez, sobre tu enfermedad, y en lugar de estar llorando, y que es creer en que Dios es todopoderoso y que la Biblia habla de Él, que Él es sanador, que Él es proveedor, y entonces el ambiente cambia, el ambiente de luto, de lloro, de angustia, cambia porque tú sabes que hay alguien mucho más grande que tú, que es poderoso, y la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, o sea que Él está allí cuando le alabamos, que Él está en la congregación cuando cantamos, pero también cuando estamos en nuestra casa y hablamos sus maravillas. La Biblia dice que Él está en medio de esa alabanza, de lo que nosotros decimos. Entonces para mí es muy, muy importante entender eso. Fíjate que yo tengo una manera como muy, no sé, peculiar de adorar, y la gente dice, no, es que usted es negrito y usted lo trae en la sangre y usted parece caribeño. Yo digo, no, es que a mí Jesús me cambió la vida. Y eso me emociona, saber que yo merecía y merezco el infierno, saber que yo merezco la muerte, y que Él me cambió la vida, la eternidad. Yo no podría estar quieto diciendo, sí, tengo un Dios grande, un Dios, o sea, no podría. Y la alabanza es eso, es expresión. Y uno mira, digamos, al rey David entrar con expresión de alabanza, y su esposa decirle, hey, eres un ridículo, o sea, ¿qué estás haciendo? Tú eres el rey, no me importa. ¿Por qué? Porque él sabía quién era su Dios, ¿verdad? Que había hecho en él. Y se dan cuenta qué tan ligadas van la adoración y la alabanza, que pasamos de una a otra, estamos ya hablando de alabanza, y justo en este momento es cuando la palabra de Dios viene a ser mella en nuestro corazón, porque justo la alabanza es, tienes preocupación por tus hijos, tienes preocupación por tu esposo, por tu esposa cuando salen de casa. Entonces, Señor, tú eres su guardador, tú eres su sombra, su mano derecha. Yo sé que no les va a fatigar el sol, y que la luna no los va a cansar tampoco. Y empezamos a declarar las grandezas de quién es Él, cómo lo hace, y eso siembra fe en el corazón, tal como lo decías, Jiménez, tal como nos lo está explicando. Y ahí es cuando empezamos a alabar en espíritu y en verdad también. Sí, es que es preciosísimo entender esta parte que no se limita a un momento en la iglesia. Y la otra parte que yo también animo mucho a la gente es, si tú vas a una iglesia, si tú eres parte de una congregación, la única forma en la que tú tengas libertad para alabar con expresión, con gozo, con júbilo, es que tú durante la semana hayas tenido intimidad con el Señor. Uno no puede hablar de alguien a quien no conoce. Alguien se me acercó ayer y a que oráramos por ella y por su hijo. Y me decía, es que yo no conozco al Señor. Y yo digo, pues no hay toques de varita, además, ¿cómo le hago yo para que conozca al Señor? ¿Verdad? Entonces yo digo, tienes que leer la Biblia. Vea un plan bíblico en YouVersion, ahora que tenemos tanta tecnología, perdón. Y ahí uno conoce el carácter de Dios a través de leer su palabra. Y cuando uno también lo mira en las circunstancias, yo tengo 44 años, ya estoy algo viejito. Yo tengo 44 años, me casé muy joven, me casé a los 18 años, tengo 3 hijos, y en 25 años de matrimonio no siempre ha sido fácil. Salud, la escasez, qué sé yo, las cosas que tocan la vida del ser humano. Día a día. Pero ver a Dios manifestándose en cada parte de nuestra vida nos permite conocerlo. Saber que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es proveedor, que Él tiene cuidado de sus hijos. Saber que puede sanar nuestros cuerpos, que se mantiene fiel a pesar de nosotros. Wow, ¿cómo no poder hablar de Él? Pero eso solo lo conoces
a través de que lees su palabra. Claro. Entonces decirle a la gente, oiga, lee la Biblia y vas a ver, a medida que lo conoces, vas a poder alabar a ese Dios que estás conociendo. Y cuando vengas a la iglesia vas a ser expresivo en tu alabanza, en tu adoración. Y como decía, es hablar de Él. Tú sabes lo que puede pasar en un lugar cuando tú hablas de Dios y su grandeza. Sí. Que la gente puede conectarse con eso que tú tienes, que se llama Cristo en tu corazón, y que vas a llegar a un lugar. Yo he trabajado en lugares igual seculares, y a veces yo digo, ay no, ahora me va a ir mal, y me empecé a dar cuenta que cuando yo entraba la gente se callaba y dejaba de decir malas palabras, y que pasa. Cuando necesitaban un consejo, pregúntenle a Gerson, y uno ahí puede hablar de la grandeza de Dios, y la gente también puede conocer al Señor a través de lo que nosotros hablamos de Él. Sí. Y justo hay una parte importante que creo que nos encamina a esto, la expresión corporal. Nosotros, todo nuestro ser, deberíamos de transpirar el amor, la misericordia, la gracia de Dios, para que otros vean justo lo que veían, o ven en ustedes, sus compañeros, lo que veían en ti cuando ministrabas en el altar, lo que veíamos, ¿no? Y que puedan las personas sin Dios, sin esperanza, entonces conectar con la esperanza de vida que es Cristo Jesús, pero que podamos nosotros ser esos transmisores, aún a través de nuestra expresión corporal. Sí, y bueno, y de todo lo que hacemos. Hace algunos años yo me topé con un libro, me gustaría recomendarlo, se llama Cómo adorar a un rey, de un pastor de alabanza que se llama Zach Nis en Estados Unidos, y él propone, y a mí esto me cambió la vida, que donde nosotros estemos podemos ser un punto de encuentro entre Dios y la gente. En la fila del banco, no sé, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. El ambiente tiene que cambiar, porque no por lo que nosotros somos, sino por quién está en nosotros. Sí. Y cuando tú eres expresivo en tu alabanza, cuando tú aprendes a hablar de Dios y su grandeza, tú te conviertes en un punto de encuentro entre Dios y la gente. Y no quiero decir herejías, no somos Cristo, no somos el Espíritu Santo, pero Él habita en nosotros y Él nos permite crear espacios donde la gente puede conocer al Señor, y nuestra alabanza tiene la capacidad de hacer eso, de hablar las maravillas del Señor. Algo que a mí me gustaría ejemplificar fue, hacerlo como un poquito más visual, a lo mejor para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor nunca han podido disfrutar o sentir la presencia de Dios de esta forma. Pero yo recuerdo mucho que un domingo estábamos justo en este momento de alabanza y adoración, y me acuerdo que estaba justo el momento de las canciones rápidas, y de la nada venía a mí como una visión donde la pared de atrás de donde está el altar se caía. Y atrás de esa pared había como una guerra, o sea, gente que venía como a atacarnos a nosotros con armas, con bombas, cosas así. Y nosotros no teníamos nada, solo estábamos aquí en la alabanza. Y recuerdo mucho que yo me acuerdo que le preguntaba a Dios, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no tenemos nada. Y entonces Dios me decía, pues seguir alabando, eso es lo único que necesitan. Y me acuerdo mucho que en ese momento yo veía que la gente que estaba justamente expresando con su cuerpo la alabanza a Dios y como disfrutando del momento, cosas como la depresión, la tristeza se quitaban de su cuerpo en ese momento. Y yo le decía, ok, este es el momento cuando es la música rápida y pues como que en este momento todos nos estamos moviendo, entonces por eso funciona. Y cuando sea la música lenta, ¿qué vamos a hacer? Y me decía, seguir adorando. Nada más necesitan reconocerme, porque yo lo único que hago es mantener el control para que nunca se acerquen. Y mientras más adorábamos y más alabábamos, las personas menos podían acercarse a nosotros. Y a veces creo que perdemos como perdemos la dimensión del poder que tiene que nosotros alabemos y adoremos a Dios, ¿no? Realmente el poder nosotros intimar con Dios y conocerlo y al mismo tiempo poder hablar de Él hace que nosotros podamos vencer todas las adversidades que podamos tener a través de Dios. Y es que fíjate que a veces en nuestra liturgia o idiosincrasia cristiana, evangélica, religiosa, a veces perdemos más el tiempo en pelearnos con el diablo que en disfrutar de adorar a Cristo y entender, si estoy adorando y alabando, Él está ahí. Sí. Y si Él está ahí, ¿quién contra mí? O sea, ¿por qué yo debería de hacer algo más, verdad? Entonces eso es lo precioso de esto. Y bueno, que la gente comprenda que Dios no exige las cosas para Él porque Él es egoísta. A veces no es que un Dios que lo pide todo para Él. El beneficio es para nosotros. Sí.
Al final de cuentas, es que su presencia habita en nosotros. Y yo puedo sentir la presencia de Dios ahorita que estamos hablando acá. Y es algo, y no es que sea místico, pero uno sabe que el hablar de su grandeza desata su poder. Claro. ¿Verdad? Entonces, que no es pensar en cantos rápidos, en cantos lentos. Yo me recuerdo que antes cantábamos unos cantos que mencionaban más al diablo que al Señor, y machacalo, y el diablo está y uno dice, wow, ¿cuánto tiempo he perdido magnificando la obra del enemigo y no magnificando la gloria y el poder de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cuando tenemos una vida congruente también, que es otra cosa que a mí me gusta enfatizar, y no es solo hablar de Dios, es tener una vida congruente con lo que hablas. Porque a mucha gente no le funciona la vida cristiana o religiosa, porque es religiosa solo el domingo en la iglesia. Y cuando nos vamos de iglesia, digamos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo realmente vivo? Te voy a contar una cosa no muy buena. Un día estaba en el tráfico de mi ciudad, de mi país, que es así como el de México, y estaba no sé, a menos de una cuadra de cruzar hacia mi casa, y para el tráfico una persona de tránsito, pero ahí lo paran de 10 minutos de ida y de venida. Yo ya me tuvieron como media hora aquí, y yo empiezo y me enojo y le digo, señora, ahí está mi casa, y que no sé qué, y me voy así, y mi hijo va a la par, y me dice, qué bonito el pastorcito, qué bonito, miren, qué bonito canta en la iglesia el pastor, ¿verdad? Y yo, sí, tenés razón, y me disculpé con la persona, porque a veces la vida no es funcional porque no tiene congruencia lo que cantamos, lo que decimos, no tiene congruencia, ¿verdad? Sí. Con nuestra vida diaria. Y la única manera de que nuestra alabanza y nuestra oración sea genuina es que nuestra vida tenga congruencia con lo que decimos, ¿verdad? Porque no es un toque de varita mágica, es que tú sepas quién es tu Dios y cómo vives tú para tu Dios. Y en eso se resume la alabanza y la adoración, en un estilo de vida que trae honra a Dios, ¿verdad? Entonces, simplemente nuestra alabanza es el reflejo de nuestro nivel de adoración. Así es, nuestro nivel de adoración. Y hay muchos oyentes, pastor, que no son cristianos, que probablemente a través de este podcast estás entendiendo lo que es alabar y adorar a un Dios vivo y verdadero, pero antes, previo a que tú puedas practicar esto, necesitas recibirlo en el corazón, necesitas que Él te llene, que Él haga una obra en ti, pastor. Sí, decirle a los que nos puedan estar viendo y escuchando que los seres humanos tenemos necesidad de llenar un vacío espiritual, y muchos lo hemos buscado de maneras incorrectas. Todo el ser humano busca cómo llenar ese vacío. Y si hoy tú te sientes solo, desanimado, no entiendes nada de lo que estamos hablando, pero tienes el deseo de que tu vida cambie y sea transformada para entender esta realidad de Dios en tu vida, yo quisiera invitarte a que puedas hacer una oración con nosotros. Y yo voy a hacer una oración, y si tú quieres, puedes repetirla después de mí. Así es que yo la voy a hacer lenta para que tú puedas repetirla conmigo. Voy a cerrar mis ojos para no perder la atención. Y si tú puedes, si no vas en un vehículo o estás en un lugar donde puedes, por favor cierra tus ojos y repite después de mí. Y vas a decir, Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Hoy reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que reines en mi vida. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que moriste en una cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día para darme salvación. Te entrego mi vida y mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero caminar y conversar, escucharte, sentir tu aliento, caminar y conversar.
Si tú has hecho esta oración con fe, de manera genuina, tienes que tener por seguro que Cristo está en tu corazón. Y si lo tienes a Él, no te va a hacer falta nada. Eso es lo que Él ha prometido. Él ha prometido estar con cada uno de nosotros en cualquier momento, en medio de la aflicción, del dolor, de la angustia. Él quiere caminar con nosotros. Yo te invito a que busques una iglesia donde se predique a Cristo, a que busques un lugar para crecer en la fe y a que busques leer la palabra de Dios para que conozcas cada día al Señor. Y bueno, si has hecho esta oración, tienes que tener esa seguridad que hoy ya no estás caminando más solo. Y bueno, para todos aquellos que nos han estado escuchando en estos minutos, el deseo de mi corazón es decirle, a medida que nosotros caminamos con Dios, vamos a prorrumpir en expresión de alabanza y adoración. Tu adoración se refleja con tu alabanza. Tu caminar en intimidad con Dios se refleja en tu expresión de lo que tú piensas de Dios, y eso es muy poderoso, no solo para ti y la gente a tu alrededor, sino para todos aquellos que logren ver tu caminar con Dios. Amén, y eso es lo que quería yo comentar. Bueno, pues qué bendición el tener claro qué es adoración y qué es alabanza, pero mayor bendición es practicarlo, es vivirlo, es esforzarnos por ser esas personas, hombres y mujeres verdaderamente genuinos en adorar y en alabar a Dios, porque ese fruto va a rendirlo nuestra vida, Jenny. Así es, y muchas gracias por el mensaje del día de hoy, Pastor. Queremos invitarlos a que si el día de hoy Dios habló en tu vida, puedas seguir manteniéndote en nuestras redes para que puedas seguir viendo los demás temas que Dios tiene preparados para que todos los podamos escuchar, que todos podamos seguir aprendiendo. Los transmitimos todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Leeds MX o en Spotify como Levántate y Resplandece. Y también queremos invitarte a nuestros servicios. Todos los domingos tenemos 3 servicios, los cuales comienzan a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Así es, y sin más que decir, solo agradecerle el hecho de estar aquí, de verdad, de gran bendición para nosotros. Sí. No, y sé que también para los oyentes, Pastor, gracias. No, yo muy emocionado, gracias por el tiempo. No, pues una bendición, una bendición. Nos despedimos de ti sin antes decirte y que no olvides levantarte y resplandecer. Así que levántate y resplandece. Bendiciones.